China avanza de manera muy acelerada. Creemos que están ya en la pista de la cuarta revolución industrial, de la 5G, de la revolución digital, pues que va a permitir que efectivamente tengan un desarrollo impresionante en materia industrial, en materia tecnológica y científica. China apunta hacia adelante, China es futuro, China es desarrollo tecnológico y científico, y China pues es ejemplo para todos los países que queremos desarrollarnos y queremos quitarnos pues, la explotación del capitalismo. Bueno, hay que buscar siempre los mejores, la gente más honesta, la gente más resuelta, la gente más sacrificada, la gente que tenga en su visión servir a los demás, servir al pueblo y deje de lado las ambiciones personales. Creo que es lo fundamental, dar entrada a la nueva generación hospital. Los jóvenes representan el futuro, los jóvenes representan el mañana y creemos que es importante que los jóvenes tengan una apertura resuelta en las filas del Partido Comunista de China y también del gobierno. Creemos que se tiene que dejar de lado el dogmatismo, tenemos que ser creativos, integrar la verdad universal del marxismo-leninismo a las condiciones concretas de cada país y siempre buscar, como lo ha hecho China, un socialismo con características, con peculiaridades chinas, que ha sido quizás el resultado y la explicación de por qué han tenido tan importantes avances. Porque siempre ha encabezado los grandes reclamos y las grandes demandas de la población. Siempre ha permanecido integrado a su pueblo, siempre ha luchado por sus causas y siempre ha buscado el progreso del pueblo chino. Entonces, en ese sentido, es un prestigio que se ha construido a través de un siglo y nosotros aspiramos que sean muchos siglos más en donde el Partido Comunista y el pueblo chino mantengan una relación ejemplar de equilibrio, una relación de prudencia, de respeto, para que siempre se trabaje siempre buscando el beneficio de las mayorías